Muy fuerte, y el día de hoy vamos a estudiar por qué trae un problema muy fuerte. Para esto tenemos que entender un poco de cómo se ha desarrollado el contexto de los cultos, de las reuniones que se tienen. Es muy importante. Nosotros nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que Israel sufrió muchos ataques muy fuertes en contra de los imperios más grandes, ¿no? Vemos que Egipto se mete con el imperio, con Israel. Vemos a los babilónicos atacando a Israel. Vemos a los romanos atacando a Israel. Y vemos que los más fuertes siempre se unieron en contra de Israel. Ahora, ¿por qué Israel no está eliminado? Porque entendieron esto, entendieron la importancia del culto, de la comunidad, de los hermanos. Entendieron que Israel no era una persona, no era una familia, era un pueblo. Y hay muchos que no han entendido que la iglesia no nada más soy yo, no nada más es mi familia, sino que somos todos juntos, ¿ok? El culto que celebraba Israel reafirmaba su identidad en toda clase de circunstancias. Constantemente Dios les mandaba hacer fiestas para recordar lo que Dios había hecho, y esto lo tenían que hacer juntos. Tenían una fiesta nacional para celebrar que ellos habían sido librados de lo que Faraón había hecho en Egipto, y ellos tenían la Pascua. Eran bien fiesteros. Bueno, pues los cristianos todavía fueron más fiesteros, ¿sabes? Los cristianos se reunían no una vez al año para celebrar la salida de Egipto del pueblo de Israel, sino que se reunían una vez por semana para celebrar lo que Cristo había hecho, que Jesús les había dado libertad. Entonces nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña la importancia del culto. El pueblo de Israel dividía sus cultos de dos maneras. Uno, un culto en casa, y otro, un culto público. En el culto en casa, en el llamado día de reposo o Shabbat, es un día que ellos apartan para recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Y era un culto bien bonito. Yo he estudiado mucho el Shabbat porque he intentado llevar unos principios de bendecir a mi familia. Fíjate lo increíble que era el Shabbat. El Shabbat empezaba con la preparación de los alimentos. Toda la familia se unía para preparar los alimentos. Sí, los hijos ayudaban, el esposo ayudaba, todos recogían, todos limpiaban. ¿Cuántas esposas dicen amén? Ya hasta judías se quieren volver algunas. Porque era un día de familia, y en este día hacían muchas actividades. ¿Sabes cómo empezaba la celebración del Shabbat? La mujer prendía las velas, porque ese día no se podía usar luz eléctrica. Y bueno, en la actualidad, en ese entonces no había. Pero bueno, la mujer prende la luz porque dicen la tradición judía que la mujer es la luz de su hogar. Qué increíble ver cómo se ha mantenido tanto la familia aún dentro del contexto judío ortodoxo. Lo he estado estudiando mucho, ya que yo soy encargado de los prematrimoniales aquí en la iglesia, y el único lugar en el cual hay 0% de divorcios es entre los judíos. ¿Sabes por qué? Porque ellos se apartan una vez por semana y le dicen a la mujer: tú eres la luz del hogar, eres lo más importante. Dios te ha puesto aquí como una ayuda de parte de Dios, o sea, semejante a Dios en nuestro hogar. La mujer prende las luces. Después de eso, el hombre se para, sin importar que no cante bien, y empieza a cantarle el Proverbio 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Tú de todo eso lo único que le dices es piedra, ¿no? Ni preciosa ni nada. Y entonces después de eso sirven los alimentos. Fíjate,
Ellos podían escoger, ¿no? Generalmente las personas en el viernes, que es cuando empieza viernes en la tarde, que es cuando se hace la comida del Shabbat, la mayoría de las personas, ¿qué está haciendo? Las familias, cada quien en su onda, los hijos en las plazas dando vueltas con los amigos, los padres sin interesarse a veces dónde están. Y nos damos cuenta que esta cultura de familia ha sido muy importante para que la fe trascienda a las siguientes generaciones. Entonces se hacen varias preguntas, hay varias actividades para el Shabbat. Una de esas preguntas es: ¿cómo te fue esta semana? ¿Cuáles fueron tus luchas? ¿En qué mejoraste esta semana? ¿Y qué vas a hacer distinto para la próxima semana? La próxima semana, como se van a volver a reunir, se le va a preguntar cómo le fue en lo que él planeó para esta semana. Entonces, constantemente hay comunicación entre familia. Se hablan, ¿ok? Esto es algo muy interesante porque dentro de las leyes que ahorita el judaísmo está buscando es que las personas no tengan teléfonos, porque dicen esto destruye familias. Entonces ellos tienen unos teléfonos llamados teléfonos kosher. ¿Cuáles son los teléfonos kosher? Bueno, los teléfonos kosher son aquellos que no tienen internet y que solamente sirven para llamar. Dicen, son los que queremos aquí en la familia. Y cómo a veces nosotros hacemos todo para alejar a nuestra familia. Les compramos las tabletas para que cada quien esté jugando, para que cada quien esté distraído y que no molesten a los papás, porque ya de por sí su vida es muy estresante. Pero bueno, el pueblo judío desde un inicio buscó reunirse en las casas para que la familia hiciera un culto al Señor. No solamente tenían este culto en familia llamado Shabbat, sino que también tenían un culto público en el cual se estudiaban las escrituras con un maestro. Y entonces era muy importante para el pueblo de Israel y para su identidad pertenecer a algo más que ellos mismos, ¿ok? La iglesia también ha pasado por muchos problemas, ha pasado por muchas guerras, situaciones, persecuciones, políticos que están en contra de lo que predica la palabra de Dios. Y lo único que nos va a ayudar a permanecer, ¿qué es? La unidad. Jesús lo dijo, ¿no? Que en medio de nuestra unidad nosotros vamos a mostrar que el Padre está en nosotros, que Cristo está en nosotros. La unidad es algo muy importante. Ahora, ¿cuántos sabían que hay una agenda global que busca restablecer muchos principios en la mente de las personas? Fíjate, dentro de la agenda global hay 3 impedimentos principales para que esto se lleve a cabo. Lo primero que ellos quieren eliminar en esta agenda global es el pensamiento nacionalista. Nos damos cuenta que en la actualidad, por ejemplo, si hay una marcha gay, una persona se puede identificar más con una bandera de arcoíris que con la bandera de México. Ellos han buscado que haya cosas aparentemente mayores, ser ciudadanos del mundo, y que la gente no se centre en defender su nación. Nos damos cuenta que el día de hoy, pues muy pocas personas son nacionalistas. Todos hablan mal de sus países, hablan mal de sus gobernantes, se están quejando continuamente del lugar en el cual ellos están viviendo. Y esto es algo que socialmente se nos está impulsando a. El segundo obstáculo para la agenda globalista es la familia. Entonces ellos dicen, pues vamos a intentar que la gente piense diferente en cuanto a la familia. Y por eso ahorita se está promoviendo muchísimo la unión entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? ¿Por qué está tan preocupada esta agenda global? A lo mejor tú dices, Satanás es el que está gobernando detrás de eso. Es un grupo de personas, en su mayoría, que no creen en nada, que no creen en Dios, pero que están preocupados por un tema:
la sobrepoblación humana. Entonces, en esta sobrepoblación humana, ellos dicen, pues hay que hacer algo. ¿Alguien vio las películas de Marvel? Que había un personaje que se llamaba Thanos, que tenía que eliminar a un grupo de la sociedad para que sobreviviera todo el mundo. Prácticamente eso es lo que está haciendo la agenda global. Dice, bueno, pues ya ahorita ya están impulsando mucho las guerras, porque en las guerras hay muertes. Están impulsando las relaciones entre parejas del mismo sexo, porque ellas no se reproducen. Están impulsando el aborto porque es asesinato. Entonces, todo lo que nos ayude a eliminar a personas, bienvenido. Hay muchos programas en donde están diciendo, pues no tengan tantos hijos, solamente con uno y ya es suficiente. No tengan familias muy grandes. Está esta mentalidad de mejor tener a uno bien cuidado que tener a muchos descuidados. Y muchas veces nosotros no tenemos este pensamiento que habla en la palabra de Dios. Los únicos que se siguen reproduciendo en masa, ¿quiénes son? Los judíos y los musulmanes. Porque saben que una vez que las sociedades empiezan a disminuir, ellos pueden tomar tierra. Europa se está llenando de musulmanes. Entonces hay una agenda que va en contra de la familia, en contra de las naciones y también en contra del cristianismo. Fíjate, cuando un musulmán es asesinado, es anunciado por todo el mundo. Ahorita que está la guerra en Siria y está habiendo tantos muertos y tanta masacre, todo el mundo lo sabe y todo el mundo se levanta. Y cuando hicieron una estadística de cuántos cristianos están muriendo como mártires, cuántas iglesias están siendo quemadas en Medio Oriente, cuántas personas están siendo perseguidas por su fe alrededor del mundo, supera por mucho las muertes que está habiendo en estas guerras. Pero ¿por qué no hay publicidad de eso? ¿Por qué hay tanta censura hacia el cristianismo? Porque el cristianismo promueve la unidad familiar, la unidad en un cuerpo, en una familia que somos nosotros. Tenemos que cuidar esto, tenemos que cuidar la unidad. No es lo mismo ver predicaciones por internet, porque la unidad nos da identidad. El pertenecer a una familia nos da crecimiento. El preocuparnos unos por otros nos da amor y hace que vayamos en contra de una sociedad individualista donde solamente se preocupa por ellos mismos. ¿Qué quiere decir un culto? Un culto es la manifestación de respeto y amor hacia Dios que a menudo se expresa en homenajes y ceremonias específicas. Se refiere a la ceremonia que tiene un grupo de personas más o menos numeroso que busca exaltar a Dios en unidad por medio de su palabra. ¿Okay? El culto no es el modo en que el creyente se relaciona con Dios. El culto nos recuerda cómo en Israel somos un pueblo, ¿ok? Y que el culto no es para mí. A ver, repite conmigo, no es para mí, sino es para nosotros. Es importante, todos los que están aquí son importantes, ¿sí o no? Hay veces predomina más. Cuando predominan más los jóvenes, súbanle a todo a la música, no importa que haya personas mayores que les lastime. Bueno, ya le bajamos un poquito. Y si buscamos darle gusto a todos, a veces no se puede. Intentamos ser equilibrados para que a mayor grado de buscar entender que somos un cuerpo, somos una familia, buscar que todos estemos bien por encima de lo que nos gusta, podamos encontrar esta unidad. El gran enemigo de nuestro culto hoy es el individualismo, que nos hace pensar que si el culto no me satisface, no es verdaderamente un culto y voy a buscar un lugar que sea como a mí me gusta. Imagínate, ¿tú harías eso con tu familia? Bueno, sí. Hay personas que hacen eso con su familia. Hay personas que desechan a su familia de la carne porque no les gusta algo.
Hay personas que llevan sin hablar mucho tiempo con algún familiar. Y ese individualismo nosotros lo traemos a la iglesia. No, es que estoy muy lastimado, es que me hicieron daño, es que no hay amor. Porque no nos enseñaron a ceder. No nos enseñaron a ser parte de una comunidad. No nos enseñaron a permanecer en los tiempos difíciles. No nos lo enseñaron. ¿Cuál es el pensamiento del mundo, por ejemplo, en cuanto a escoger una pareja? Empiezan los problemas de pareja y ¿qué piensan ellos? Más vale solo que mal acompañado. Ya no se lucha por las relaciones. Si yo ya no me siento cómodo, huyo de la relación, huyo de la iglesia, huyo de mi familia, y tristemente estamos generando sociedades en donde estamos solos. Si tú no tienes buenos amigos, ¿será porque todo el mundo es malo o porque a lo mejor tú no sabes ser amigos? El libro de Proverbios dice: el que quiera amigo, muéstrese amigo. Y no hay, y un amigo puede ser más cercano aún que un hermano. Y tú dices: sí, porque a los amigos los escogemos y a los hermanos no. Tienes una responsabilidad, porque a pesar de que tú no escogiste a tus hermanos, es la familia en la que Dios te puso para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Es tu responsabilidad llevar unidad a tu iglesia, a tu familia, a tu trabajo, en todo lugar en el que estés, ser luz de que el individualismo no es correcto. Ahora, Jesús nunca pensó en nosotros de una manera individualista. Hay dos cosas en nuestra mente que son necesarias para acercarnos a Dios, ¿ok? Número 1, Mateo 6:6. Vamos a ver qué necesitamos para acercarnos a Dios. Número 1, cuando Jesús enseñó a orar, dice la palabra de Dios, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aquí pareciera que Jesús está promoviendo el individualismo, ¿no? Aíslate de todo mundo, solamente tú y Dios. Y hay gente que tiene esta mentalidad. No, pues yo y Cristo. No, la iglesia pues, no me gusta tanto, pero yo estoy bien, yo tengo mi relación con Cristo. No me congrego cada domingo, pero yo estoy bien, mi relación está bien con Cristo. Dice en Mateo 6:9, siguiendo con esta oración, algo muy importante. Aquí Jesús, cuando les enseña a orar, les enseña a orar en plural. Dice: vosotros pues oraréis así. Dice: Padre nuestro. Repite conmigo: Padre nuestro. No dice Padre mío. Jesús quiere que nosotros tengamos una mentalidad de pueblo, de unidad, de que no somos los únicos. Jesús les enseña a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Es muy importante entender esto. A veces nuestras oraciones se tratan como si fuera Padre mío y nada más mío. Y quiero esto, y ahora no quiero esto, y ahora cuídame, y ahora sáname, y ahora dame, y ahora ya no quiero, y ahora quita esta persona, elimínala o ilumínala. Y a veces son oraciones, híjole, qué interesante sería grabar nuestras oraciones para escucharnos nosotros mismos lo que oramos. Pero Jesús nos enseña que es importante una relación personal. Sí, cerrarnos en nuestro cuarto está bien, orar, buscar al Señor en intimidad está bien, pero también tenemos una responsabilidad y tenemos que saber que no somos hijos únicos, que hay más. Fíjate, en psicología hay un término que cada vez está más de moda, es el síndrome del hijo único. Y yo me doy cuenta que esto hay en muchas personas en la congregación.
¿Cuál es el síndrome del hijo único? Bueno, pues a veces un hijo que no crece con hermanos, que a veces no se le enseñó a compartir, no se le enseñó a convivir, no se le enseñó a restaurar la relación, sino que todas aquellas emociones que tenía provenían de sus padres que lo querían cuidar o la querían cuidar para que el mundo no les afectara. ¿Cuál es la consecuencia? Muchas veces este síndrome del hijo único hace que las personas se sientan en soledad y tengan dificultad para relacionarse con los demás. Muchas veces estas personas son egoístas y solamente piensan en sí mismas. Muchas veces son personas mimadas y demasiado acostumbradas a conseguir todo lo que quieren. Incluso puede haber quienes crean que tienen el síndrome del emperador. Ha tenido la sobreprotección de su padre y de su madre. Es una persona demasiado apegada al núcleo familiar y muchas veces no quiere salir más allá. ¿Por qué? Porque más allá tenemos que ceder. Porque más allá el mundo está difícil y tenemos que aprender a ser buenos en medio de una generación mala y perversa, como dice la palabra de Dios. Esto no pasa con todos los hijos únicos, pero se está volviendo más común este problema entre los que atienden las personas que estudian la psicología, ¿ok? Ahora, muchas veces en la iglesia tenemos este síndrome de hijo único, en donde nos sentimos solos. Voltea a tu alrededor, ve qué hermosa familia tienes, y el enemigo te ataca. No, es que si estuvieras en una iglesia más chiquita, en las iglesias más chiquitas hay más unidad, y en las iglesias más chiquitas a lo mejor se darían cuenta de que tú faltaste, y en las iglesias más... Y tú piensas que el culpable de cómo te sientes es tu alrededor, es la gente. No, es que los tolucos, si yo estuviera en una iglesia en la costa, no, pues allá sería más amigo de todos. Y nos la pasamos culpando a nuestro medio, a las personas, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Así como un adolescente no se agrada de su familia, sino todo el tiempo lo está comparando. Ay, si tuviera ese papá, si tuviera esa mamá, si tuviera esos hermanos. No tenemos contentamiento con el lugar en el que Dios nos ha puesto. Vuelve a ver tu iglesia, tus hermanos, las personas que Dios puso para que caminaran a tu lado. Dices, ni los conozco. Bueno, pues a través de esta serie vamos a buscar romper eso, ¿ok? ¿Cuándo empezó a permear el individualismo en la iglesia de Cristo? Es algo que se ha estudiado. Esto no ha sido siempre. Antes estaba mucho el ámbito de comunidad, el que si se hacía algo, estamos todos apoyaban, todos ven qué se hace, todos ven en qué puedo servir, todos son parte de construir la iglesia de Cristo, ¿ok? Pero ¿cuándo empezó el individualismo a entrar dentro de las congregaciones de tal manera que a cada persona ya no le preocupaba más su hermano, sino solamente le preocupaba su vida? Bueno, hay un libro muy bueno que estoy leyendo que se llama El culto de la iglesia antigua, que lo escribió Justo González. Justo González para mí es uno de los historiadores más increíbles que nosotros tenemos dentro del cristianismo. Él escribió libros como Historia del Cristianismo y ha comentado muchísimas Biblias de las comentadas que tenemos. Él ha comentado varios. Entonces, en este libro analiza él cómo la iglesia se ha desarrollado, cómo se trabajaban unos por otros, se ayudaban unos a otros, y qué fue lo que empezó a pasar, que el chip en la cabeza del cristiano ya nada más se centró en pensar que la iglesia era venir a un lugar a escuchar una prédica, irme y desconectarme toda la semana de toda mi familia espiritual, y la próxima semana venir otra vez a escuchar porque estoy centrado en mí. Bueno, en la página 23 de este libro dice Justo González lo siguiente, cito: ese individualismo que permea buena parte del culto cristiano
hoy, ya sea tradicional o contemporáneo, no es de origen reciente. En realidad, se hizo común durante la Edad Media, cuando la fe se centró sobre el tema de la salvación individual, dejando a un lado otros aspectos del testimonio bíblico. Se empezó a hablar en singular. Tú ya eres salvo, busca tu salvación, preocúpate de ti. Y entonces, conforme el sistema del mundo fue avanzando, buscando siempre lo individual, buscando el humanismo lleva la bandera de si tú te sientes bien, hazlo, si a ti te hace sentir correcto, hazlo, no salgas de tu comodidad, tú estate tranquilo, ¿no? Todo centrado en cómo te sientes tú. Entonces la iglesia se fue inundando de eso. ¿Qué pasaría? A veces nosotros vivimos, ¿no? Como si fuéramos adoptados, no nos sentimos parte de esta familia, sino sentimos que venimos. Pero en gran parte tenemos la culpa de eso. Imagínate llegar tú a una junta familiar, ¿no? En donde te invitan tus tíos que viven allá en otro estado, Morelia, ponle. Y de repente llegas y todos se llevan bien, todos hacen muchas cosas, y tú llegas y no conoces a nadie. Y ahí te dicen, mira, él es tu tío, él es tu tía, son tus primos. Y tú, mucho gusto, ¿no? Y te sales ahí muy triste. Es que yo no me siento parte de esta familia. A veces así hacemos con nuestra iglesia. ¿Sabes? Si no nos sentimos parte, es porque quizá eres tú quien ha estado alejado. Porque quizá tú no has formado parte de los discipulados, no formas parte del servicio, no formas parte de las actividades como evangelismo, no sabes absolutamente nada de lo que pasa a las personas alrededor de tu iglesia, solamente vienes por lo tuyo. Papás que llevan a sus hijos en escuelita dominical, están ahí formados 10 minutos y no le hablan al papá de al lado, van así, todos calladitos, moviéndose así, en vez de, hola, ¿quién es tu hijo? Que Dios te bendiga, estoy para servirte, son nuevos, tienen tiempo aquí, hazle la plática de algo. Pero a veces pensamos que es como en el banco, ¿no? Estoy esperando, no molesto al de al lado, quién sabe cómo venga. Hermanos, somos una familia. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras a un primo en el mall o a un familiar en algún lugar? ¿Lo ignoras? ¿Qué haces? Salúdalo, ¿no? Mínimo, salúdalo. Dios te bendiga, qué gusto verte. Sonríele. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Mira, a mí me enseñaron en Cristo para las Naciones, allá Hugo Martínez, que ha venido acá, nos decía que la cara tiene músculos. Y hay músculos que se atrofian porque no son usados. Hay personas que de tanto no sonreír, les cuesta trabajo sonreír, ¿sabes? Ya tienen el oído todo atrofiado. A ver, voltea con la gente que está a tu alrededor y dales tu mejor sonrisa. No importa que tengas el frijolazo de la mañana, eso lo vuelve aún mejor, ¿ok? ¿Es difícil? Para algunos sí. Sonríele a los servidores cuando llegan. Sonríele a la persona que te recibe allá en el estacionamiento. Mira, cuando pagues tu estacionamiento, al chavo que no es creyente, que está en la caseta, ay, pobre chavo, le ha tocado la peor versión de ustedes. Sonríele, dale las gracias. Ay, ¿por qué las gracias si me está cobrando? Dale las gracias porque eres la luz de este mundo. Porque tenemos que mostrar que venimos de pasar un buen tiempo. Y nosotros tenemos esta familia espiritual. Ahora entre nosotros a veces he visto personas, ¿no?, que se ven en la calle, ni se saludan, se ignoran, se pasan de largo o no quieren perder su tiempo, su vida. No es malo. No es malo acercarte a alguna persona, ¿ok?
A veces la cultura americana glorifica al individualista. Nos mandan toda esta publicidad en internet del que se hizo millonario haciendo esto y el otro y el otro y este que hizo esto y otro. Y nos gustan los nombres. No nos gusta trabajar en comunidad, ser parte de algo. Nos gusta ser los protagonistas. Por eso que muchas personas, no me gusta la iglesia, voy a abrir mi iglesia a mi manera, donde aquí sí va a haber amor. Y lo que está haciendo simplemente, ¿qué es? En su individualismo, dividir el cuerpo de Cristo. Fíjate qué increíble cómo nosotros podemos equilibrar nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Bueno, Dios nos anima a amar a nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios que nosotros esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Levanten su mano. Esposos felices nada más, levanten su mano. Todos. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Buena cosa para analizar. ¿Jesús amó a su iglesia? ¿Sí? Voltea al que está a tu lado y piensa, Jesús lo ama. ¿Y qué hizo Jesús por él? Dice, ama a tu esposa como Jesús amó a la iglesia, el cual se entregó por ella. ¿Qué hizo Jesús por su iglesia? Se entregó por ella, porque Jesús amaba a su iglesia. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús? Tienes que amar a su iglesia. ¿Y cómo amamos a su iglesia? Yo sí la amo, yo traigo mi diezmo, mi ofrenda. No solamente es tu dinero. A veces somos como aquel papá ausente, ¿no? Que se la pasa trabajando y solamente, ahí está, no les falta nada. Eres importante tú. Tú eres importante. ¿Sabes algo? Dios puso sobre todos los que están aquí, sobre todos los creyentes, puso dones y talentos. ¿Y sabes para qué Dios puso dones y talentos? Para servirnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Pero a veces utilizamos esos dones y talentos solamente si va a tener un beneficio económico. Entonces sí voy. Ven a matrimonios. No, es que no puedo, es que Alfredo del Mazo, los viernes hay mucho tráfico. Pero si fuera una venta en donde te mandan en tu negocio y vas a ganar 1,000 pesitos, ¿harías el esfuerzo? ¿En cuántos tráficos has estado atorado por causa de tu trabajo? ¿Y por qué vas? Porque le das valor al dinero. Y muchas veces no le damos valor a nuestro matrimonio. Fíjate, yo algo que he platicado con mi esposa, yo no solamente vengo a matrimonios cuando me toca predicar. Yo vengo también y me siento en matrimonios a escuchar, porque siempre tenemos que estar aprendiendo de nuestro matrimonio. Yo no sé cómo quieras acabar con tu matrimonio. Yo quiero ser el mejor amigo de mi esposa. Yo quiero tratar con aquellas cosas que a lo mejor a ella le lastiman, y por eso hago un esfuerzo. Es tan triste que en la mayoría de los casos solamente empiezan a venir a matrimonios ya cuando cacharon la infidelidad del esposo, ya cuando la esposa ya no quiere nada, ya cuando el matrimonio está muy mal, que llevan meses sin hablarse, donde ya no tienen intimidad. Entonces, ahora sí se acercan, vengan a matrimonios. Y a veces hasta ahí les cuesta trabajo. Debemos de amar a la iglesia como Cristo la amó, entregándose a ella, ¿ok? La idea principal es que a través de Jesús no solamente salva a individuos, sino que también salva a un pueblo. La iglesia es el pueblo de Dios. Esto significa que como cristianos no somos independientes ni autónomos, sino que pertenecemos a Dios y al pueblo de Dios. No solamente pertenezco a Cristo, sino también pertenezco a la iglesia de Cristo. ¿Cómo estábamos antes? Antes
que nosotros no teníamos a Cristo. Dice la Biblia, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes, cuando no teníamos a Cristo, no teníamos una familia espiritual, no teníamos promesas, no teníamos esperanza, andábamos sin Dios en el mundo, haciendo lo que nosotros queríamos, como el soltero. El soltero que no tiene esposa no tiene necesidad de llegar temprano a casa, bueno, a menos que viva con sus papás y haya reglas. No tiene necesidad de hacer ciertas cosas porque es soltero. Pero aquel que es casado ya tiene una responsabilidad. Cada uno llega a sus acuerdos. Yo tengo la responsabilidad en mi casa como casado de orar con mi esposa, bendecirla. Yo no sé, nos enseñan un principio también en el Instituto Bíblico de orar por nuestra pareja, orar, en ese caso éramos compañeros, orar todos los días uno por otro. Y decía nuestro director, decía, yo no sé si el día de hoy nadie más va a orar por ti, pero yo quiero que esta mañana salgas sabiendo que alguien oró por ti. Y nos ponían de dos en dos a orar uno por el otro. Ese principio lo busco llevar a mi hogar. Yo no sé si alguien más ora por mi esposa, si su mamá ora, si sus hermanos oran, yo no sé. Pero mi esposa todos los días tiene alguien que ora por ella. Es mi responsabilidad. Así como tengo una responsabilidad en el matrimonio, tengo una responsabilidad con mi iglesia, porque ya no estoy solo, ya pertenezco a algo. Me acuerdo cuando yo llegué a servir aquí a la iglesia, realmente llegué a servir no diciendo, pastor, ¿qué cree? Ya me gradué de Cristo para las Naciones y soy pastor. Dígame, ¿en dónde voy a pastorear? ¿Sabes cómo llegué aquí? Acababa de pasar una división. Un pastor empezó a jalarse poco a poco a los líderes y de repente, un domingo ya no se presentaron ni los líderes, ni muchos congregantes, ni el pastor. Y le dieron la noticia, hermano, ¿qué crees? No estamos de acuerdo. Ya había hecho su meeting. Entonces nos quedamos sin edecanes, nos quedamos sin seguridad, nos quedamos sin muchos ministerios. Yo estaba sirviendo en una obra en Ciudad de México. Supe que pasó eso y yo me acerqué al doctor Armando y le dije, pastor, me duele mucho lo que está pasando. Aquí yo nací, aquí yo conocí al Señor, vengo a servirle, permítame apoyarle, si quiere le ayudo a levantar edecanes, le ayudo a levantar seguridad, lo que sea, aquí estoy, yo quiero ser parte de esto. Mi familia estaba lastimada. Las personas que yo amaba, muchos se quedaron, muchos se fueron, pero busqué ver de qué manera yo apoyaba a mi familia que estaba pasando por un mal momento. La iglesia es nuestra familia. Pude haber dicho, ay, pues bueno, yo estoy bien allá en Ciudad de México, ¿no? Sin importarme mi familia espiritual. Pero esto no funciona así. Entonces, ahora que tenemos una familia, tenemos una responsabilidad. Y es cierto, en la iglesia vas a encontrar cosas increíbles y cosas muy difíciles, pero es nuestra familia, ¿ok? Ahora ya no estamos solos, ahora nosotros tenemos una familia. Dice Efesios 2:17, nuestra condición antes de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Fíjate, ¿cuál era nuestra condición? Antes nosotros estábamos lejos, no teníamos nada que ver unos con otros. Unos se dedicaban a una cosa, otros a otra cosa. Si nos ponemos a platicar con nuestros hermanos, a lo mejor pareciera que mi vida nada que ver con su vida. Pero cuando entendemos que tenemos un Señor, un Salvador, una esperanza, una fe, un llamado, un propósito, una misión, entonces nos unimos. Efesios capítulo 2, versículo 19. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Dice la Biblia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros.
Advenedizos significa venido de un lugar distinto. Ya no. Hay personas que todavía no se sienten parte de su iglesia, teniendo ya algunos años en su iglesia. La Biblia dice que ahora somos parte de un pueblo, conciudadanos de los santos. Y lo lleva más profundo. Dice la Biblia en el versículo 19, y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Por eso nos decimos hermanos. ¿Ok? El hermano no solamente es una muletilla para cuando no te acuerdas del nombre del hermano. El hermano significa que somos parte de una familia y que sí somos responsables de saber los nombres de nuestros hermanos, de conocer a nuestros hermanos. Empezamos con una actividad. Acércate a alguien y pregúntale cómo llegó a la iglesia. Y así como esa pregunta puede haber muchas. ¿Cuántos años tiene viniendo? ¿Qué es lo que hace? ¿Viene solo o acompañado? Trae a su familia, cómo está su familia, cómo están sus hijos, cómo está su matrimonio. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que quieres que ore por ti? Híjole, todo eso nos saca de nuestra zona de confort, ¿sí o no? Y en nuestra zona de confort, en nuestro individualismo, no nos gusta hacer eso. Pero cuando entendemos que somos parte de algo más, nos esforzamos, ¿ok? Segunda de Crónicas 6:14, dice la Biblia algo muy interesante. Segunda de Crónicas 6:14, aquí da una instrucción en cuanto al mundo. Ahora pareciera que la iglesia, bueno, así han creído unos, ¿no? No la iglesia, sino yo me meto al mundo para hacer luz. Y no entendemos que si vamos, no tú solo, sino juntos al mundo, Dios va a hacer grandes cosas. Dice la Biblia, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un creyente cristiano que busca una pareja con una no cristiana, o también puede hablar de amistad. No, pero Jesús iba y se sentaba con prostitutas y se sentaba con recaudadores de impuestos. Sí, pero iba a predicarles y no iba solo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Sabes por qué estás buscando en medio de los incrédulos compañía y amor y pertenencia? Porque has rechazado a tu familia espiritual. Porque aquello de lo que te quejas mucho, ay, somos una iglesia grande. No te tienes idea la cantidad de gente maravillosa y hermosa de la que te estás perdiendo. Todo por a veces no acercarte. Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, plural, sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Wow. En una relación entre mi hermano en Cristo y yo hay una promesa: Dios está entre nosotros. ¿Qué diferencia? Cuando yo me uno al mundo y busco mi identidad del mundo y busco esa amistad en el mundo, y a veces me quejo de los cristianos, no, es que los cristianos, mejor con mis amigos del mundo. Dice la palabra de Dios, habitaré y andaré entre ellos. Sí, puedes tener buenas amistades y buenas relaciones. Lo que no es que nunca en una relación fuera de Cristo va a estar Dios de intermedio. Dice, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso. Cuando nosotros nos unimos a nuestra familia en la fe, Dios camina entre nosotros y somos llamados el pueblo de Dios. Y hasta ahí todo está bonito. Pero el Señor nos pone una condición. ¿Cuántos quieren ser parte del pueblo de Dios? Levanten su mano. La Biblia
nos pone una condición, versículo 17. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dice la Biblia que tenemos que dejar de buscar esa identidad en las personas que no creen en el Señor. Es cierto, tenemos una misión ahí y verlos así. Me acuerdo cuando conocí al Señor, yo lo conocí en la universidad. Y a todos mis amigos no los deseché, sino al contrario, les empecé a compartir la palabra de Dios. La mayoría de ellos me dijeron, estás bien loco, te lavaron el coco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de los problemas me buscaban. Tengo una responsabilidad con el no creyente, pero mi verdadera amistad y mi verdadera comunión y mi verdadera hermandad, ¿en dónde está? Con mis hermanos. Dice la Biblia en el verso 18. ¿Qué es lo que pasa si pasa esto? Alguno dirá, pues me voy a quedar solo porque aquí casi ni conozco a nadie. Dice la Biblia, verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una promesa si buscamos la unidad, y eso es, Dios se manifestará en medio de nosotros. Es cierto, a veces hay que cortar con relaciones que no me edifican, pero ¿sabes qué? Dios nos da una familia. Por mucho tiempo, para mí, la iglesia fue mi refugio. En la iglesia conocí a mis mejores amigos. Ahorita ya sé que no solamente son amigos, son mis hermanos. Busco tener una lealtad, estar ahí incondicionalmente cuando tienen un tema difícil. No porque sea el pastor, no, sino porque son mi familia. Y debemos de vernos así los unos a los otros. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar con una oración. Tómense todos de las manos, por favor. Y dile a tu hermano de al lado, qué sudada la tienes. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos tantas gracias, Padre, por esta familia tan hermosa que nosotros tenemos. Señor mi Dios, perdónanos por a veces tener tanto desinterés en nuestros hermanos. Quizá el día de hoy, Padre, pasó enfrente de mí un hermano que está luchando con quitarse la vida. Quizá delante de mí pasaron un matrimonio a los cuales siempre les sonrío, que vienen de tener la semana más difícil de su vida. Quizá el día de hoy me encontré con algún joven que no sabe si seguir a Cristo o irse tras el mundo. Y muchos de los que estamos aquí ya tenemos tiempo y tenemos principios bíblicos y tenemos enseñanzas, pero solamente hemos buscado nuestro bien y no acercarnos a los demás para ayudarles. Padre mío, enséñanos a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si nuestros matrimonios han sido restaurados, ayúdanos, mi Señor, a tener esa mente para restaurar otros matrimonios. Si hemos sido levantados cuando hemos estado caídos, enséñanos, mi Señor, a levantar a otros cuando están caídos. Si durante mucho tiempo hubo personas que me sirvieron, te doy gracias, mi Señor. Ahora permíteme integrarme, mi Señor, a tu iglesia y también poder servir en algún ministerio, para que el día de mañana, mi Señor, también los que vengan, mi Señor, puedan encontrarse con alguien sirviendo como yo lo hice cuando vine por primera vez. Padre mío, permíteme tener una buena actitud, de tal manera, mi Señor, que pueda sonreírle a mis hermanos, que pueda acercarme a ellos, que pueda encontrar, mi Señor, en mi familia, en esta familia hermosa que tú me has dado, mi Señor, pueda encontrar esa misión, pueda encontrar ese propósito, pueda encontrar esa unidad. Y si tengo, mi Señor, este síndrome del hijo único, que a lo mejor es egoísta, que a lo mejor nada más piensa en sí mismo, que le cuesta trabajo salir con los demás, porque a lo mejor nunca ha salido de su zona de confort, el día de hoy te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a
tener ese corazón preocupado por los demás. Porque tú dejaste tu comodidad en el cielo, mi Señor, y viniste a este mundo a servir, a dar tu vida por los demás. Si tú, siendo el más grande, lo hiciste, viviste por otros, ¿cuánto más nosotros, mi Señor? Padre mío, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que podamos ser esa familia que tanto anhelamos, que podamos encontrar, mi Señor, ese amor que proviene de ti. Y tú caminarás en medio de nosotros, dice tu palabra, y tú serás nuestro Dios, y nosotros seremos tu pueblo, seremos tus hijos y tus hijas, y juntos, mi Señor, le mostraremos al mundo que la familia de Dios sigue unida. Se ha metido el sistema con las familias allá afuera, pero la familia de Cristo sigue unida. Gracias te damos, porque es por ti y para ti, Jesús. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, gracias a Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.